40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues una semana más en 40 años, historia de una época. Y hoy de nuevo volvemos a tener a un conocido de todos ustedes, a un amigo de esta casa, un colaborador habitual que no es ni más ni menos que al científico del CSIC, Alfonso Carrascosa. Alfonso, bienvenido. Buenos días, Javier. Encantado de volver a estar aquí con vosotros y con los oyentes. Bueno, cada vez que Alfonso Carrascosa viene a este programa, ya lo hemos dicho, colaborador, autor de numerosos artículos y libros, yo creo que un referente en todo lo que al CSIC se refiere. Sobre todo hay un artículo, me vas a permitir, Alfonso, esto no estaba previsto, en La Vanguardia, una entrevista que te hacen, que hablan de la comida caducada de los yogures. Eso es un concepto complicado de entender. Por lo visto, porque llevo siendo durante los últimos 5 años entrevistado al respecto, he sido entrevistado como unas 10 veces y siempre me preguntan lo mismo. ¿Explica usted las diferencias entre comida caducada y fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, ¿no? Y bueno, ya aprovecho para ilustrar a los oyentes de Radio Ya diciéndoles que los huevos no caducan, que es una fecha de consumo preferente, tampoco caduca la leche UHT, por ejemplo. Y así una serie de alimentos. Tampoco caducan los yogures, son fechas de consumo preferente, se puede comer después de que se pase esa fecha. Fecha de consumo preferente te lo puedes comer después, aunque a lo mejor no está tan sabroso. Fecha de caducidad es que no te lo debes comer después, así que no hay que acumular alimentos caducados en casa ni alimentos con una fecha de caducidad próxima. Lo que hay que hacer es comprar lo que uno necesite. Bueno, hay que recordar que hoy vamos a hablar, si no me equivoco, el 14 de marzo se cumplen 90 años, se hubiese cumplido, mejor dicho, Félix Rodríguez de la Fuente hubiese cumplido 90 años. Efectivamente, así es. Félix Rodríguez de la Fuente, que nace en Poza del Sal, Burgos, el 14 de marzo de 1928, y fallece, esto es curioso, la misma fecha de su cumpleaños, en 1980. Fallece en Alaska. Fue naturalista, divulgador ambientalista español, defensor de la naturaleza, realizador de documentos para radio, televisión, destacando entre ellos El hombre y la tierra, que se emitió del 74 hasta el 80. Félix Rodríguez de la Fuente era licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, autodidacta en Biología, personaje polifacético. Hay una curiosidad de Félix Rodríguez de la Fuente que poca gente conoce, y es que su afición a la ZIA la puso en funcionamiento en los aeropuertos. Sí. Fíjate. Bueno, realmente como consecuencia de toda la obra de Félix en el ámbito de la cetrería, pues llegó a ponerse en marcha un sistema que en parte va a ser algo de lo que hoy hablemos, un sistema que, bueno, pues aumentó la seguridad aérea de los aeropuertos en España, y un sistema que todavía sigue en vigor. Te voy a dejar que digas tú el título, porque, en fin, o sea, yo estoy aquí de invitado y tal, y en fin, y te cedo el honor de hablar ya del título, arrancar y volver sobre Félix un poco y su vida, etcétera. Muy importante, yo les he dicho a todos ustedes que Alfonso Carrascosa no solo participa en programas de radio en esta casa, sino que además escribe artículos en esta casa, y uno de estos artículos que ha tenido mucho tirón y mucha repercusión, porque no todo es política en la vida, es la operación Bajarí. No sé si lo he dicho bien. Efectivamente. Lo has dicho fenomenal. Alfonso, ¿en qué consiste la operación Bajarí, que ha sido uno de los últimos artículos tuyos que hemos publicado aquí en Radio Ya? Pues sí, este es el motivo fundamental por el cual hoy estamos aquí charlando, Javier y yo, con todos vosotros, porque decía él que se cumplían 90 años del nacimiento, ahora en 2018. Por cierto, que estéis atentos a vuestras pantallas, porque en la 2 saldrá un documental con motivo de este aniversario, sí, del nacimiento, en un programa que se llama En próximas fechas. No sé exactamente cuándo, ni recuerdo ahora, pero
ahora en el mes de finales de, pues no sé, durante el mes de marzo seguramente salga. Y bueno, fíjate, perdóname, que aquí tenemos un programa de música que se llama Imprescindible, de Gonzalo Chinchilla. Sí, es que lo han copiado. Pero si es que son unos es que nos copian, efectivamente, es que esto está subiendo como la espuma y al final la peña... Y pues, todo el mundo se quiere subir al caballo ganador. Efectivamente, dice, oye, qué nombraco le han puesto al programa y tal. Total, que estábamos hablando de Operación Baharí. Primero, Baharí es una palabra árabe que significa halcón. Entonces, bueno, pues Operación Baharí es algo que Félix Rodríguez de la Fuente hizo ahora, en este 2018 también, hace 50 años. Exactamente en 1968. Operación Baharí. Pero antes de meternos en detalle con lo que supuso la Operación Baharí y las consecuencias de la Operación Baharí, tú has hecho una sucinta biografía de Félix, y sí me gustaría un poco recuperar la memoria de nuestros oyentes en relación a Félix Rodríguez de la Fuente, porque todavía hay por ahí pues gente que no lo tiene muy claro, gente que comenta cosas que no se ajustan a la realidad. Y si te parece Javier, que yo me gustaría un poquito que la vida. Fuéramos hablando un poquito. Hoy sí. Es un programa dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente. Efectivamente. Y vamos a hablar sobre su persona. ¿Quién fue Félix Rodríguez de la Fuente? Cuéntanos anécdotas, su infancia, dónde nació. Eso es. Fenómeno. Mira, cómo se fue desarrollando su vida. Porque efectivamente su vida profesional, cuando él irrumpe en el panorama mediático y lo arrasa prácticamente en cuanto a ciencias naturales se refiere, pues fue precisamente hace, como estamos diciendo, 40 años. Es decir, él es una persona, como tú muy bien has dicho, que tiene un acontecimiento que él mismo ha narrado. Por cierto, yo voy a recomendar a todos los oyentes ya, antes de que se me olvide, que porque en base a esos datos es que vamos a hablar hoy, voy a recomendarles un libro que habla precisamente de la biografía de Félix, que es un libro escrito por un periodista que probablemente sea la persona que mejor conoce la vida de Félix Rodríguez de la Fuente, Benigno Varillas, y que se titula el libro Félix Rodríguez de la Fuente. Y por lo tanto, pues ahí hay una pormenorizada narración de lo que fue la vida de este hombre, verdaderamente sorprendente, porque me voy a remitir a un hecho insólito que le ocurre a él cuando era jovenzuelo, caminando por los campos de su Burgos natal. Y es un día de lluvia, él lo cuenta, se registra perfectamente en este libro. De repente oye un ruido, mira al cielo y ve caer a un pájaro desde el cielo y atacar una bandada de palomas que estaba volando, de patos, no me acuerdo muy bien qué era. Era un halcón peregrino en picado tirándose a coger una presa. Aquello le produce tal impresión que él, que ya era más que aficionado a caminar por los campos porque tenía tiempo para hacerlo, se escolarizó incluso tarde y disfrutó enormemente de la naturaleza. Fíjate, su padre pues era partidario de no escolarizar a los niños en edad temprana, tengo entendido, ¿no? Efectivamente. Y era un hombre un poquito tarde. Sí, adelantado a su tiempo. Y eso fue una primera, digamos, pues cuestión que influenció radicalmente lo que luego sería Félix Rodríguez de la Fuente, porque dejándole como le dejó campear a sus anchas por las inmediaciones de Poza de la Sal, andar por el campo, etcétera, 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 pues este muchacho lo que hizo fue aficionarse a observar la naturaleza, a mirar la naturaleza, y fue entonces que casualmente un día vio cazar a un halcón peregrino. Y esto le produjo tal impresión que inmediatamente surgió en él una inquietud por conocer la vida de los pájaros, y se encontró rápido con lo que se conoce en términos así generales como el arte de la cetrería. El arte de la cetrería. Es decir, él empieza con el arte de la cetrería, que es como... Sí, él realmente leyendo, interesándose por leer de halcones, etcétera, 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 pues coge y se encuentra con libros muy antiguos, del arte de la cetrería. ¿Qué es el arte de la cetrería? El arte de la cetrería no es ni más ni menos que cazar con aves rapaces. Una cosa que, pues, hay quien dice que hasta, pues, hay indicios de que empezó hace 4.000 años,
Desde luego en España la persona o una de las personas que más conoce la historia de la cetrería es mi amigo Javier Ceballos, que escribió un magnífico libro que fue su tesis doctoral, que además fue premio extraordinario, que se titula este libro Soltando Pihuelas, que me parece que es tan bueno que está agotado. Yo por lo menos no lo tengo, yo lo consulto cuando lo necesito en una biblioteca, ¿no? Me refiero a él y a esta obra porque luego la narración que él hace de Operación Bajarí es la más documentada que yo he encontrado, y por supuesto, como aquí solamente compartimos con nuestros oyentes lo más científico y lo mejor de lo que uno encuentra, pues yo he traído aquí esta versión de Operación Bajarí, es decir que nuestros oyentes van a conocer de primerísima mano en qué consistió esto, casi con pelos y señales, aunque luego haya cosas que añadir, porque yo al hablar con cetreros actuales que formó o fueron formados por cetreros que formó Félix Rodríguez de la Fuente, etcétera, pues he hablado y me han comentado personalmente pues que hay cosas que no se han dicho, que tal. Les he invitado a escribirlas, porque bueno, yo creo que merece la pena que se escriban anécdotas, formas de enfocar las cosas que tenía Félix Rodríguez de la Fuente, y seguramente lo hagan. Pero a lo que iba a parar es a que él, este hecho insólito, vamos a decir así entre comillas fortuito, condiciona un poco el interés que de repente él focaliza en la cetrería. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que él se encuentra con que la cetrería en España en ese momento prácticamente es algo inexistente, en ese momento, y sin embargo, cuando acude a manuales de la Edad Media, a libros antiguos, etcétera, ve que en España tuvo una importancia muy grande la caza del arte de la cetrería, que, como decía en este libro de Javier Ceballos, Soltando Pihuelas, pues incluso llega a decir que, bueno, se conoce que se practicaba desde la época visigótica. O sea, que te quiero decir que en España ha habido una tradición enorme, pero en el momento en el que Félix le ocurre esto, lo que no hay es prácticamente nada de lo mismo. Y él, ¿me entiendes?, pues siente tal inquietud y tal atracción por la cetrería que en un momento dado, esto de la visión del halcón que tal, me parece que es a los 12 años. Bueno, pues él con 17 añitos, decide él solito, y para él solito, recuperar en España el arte de la cetrería, resucitar en España el arte de la cetrería. Con 17 años. Es una decisión que toma personal, vamos a decir así, pues como una afición, como el que decide montar en moto. Supongo que Ángel Nieto de joven también decidiría montar en moto, no sé qué, el otro tal, el otro cual. Pues Félix de la Fuente, cuando nadie le conocía, cuando nadie sabía de él más que su familia, sus papás, etcétera, etcétera, pues dice: yo voy a resucitar el arte de la cetrería. Y se pone a ello. Y se pone a estudiar, en principio, códices medievales. Pero no solamente hace esto, se hace un gran aficionado a la ornitología, que es la rama de la zoología que estudia los pájaros. Y se hace un experto conocedor de multitud de pájaros. Y empieza a practicar algo un poco más tarde. Le regalan unos prismáticos, su padre le regala unos prismáticos, con 13 años, más o menos con la edad a la que empieza a ir al colegio en un internado, que él va, que termina yendo, me parece que a Vitoria. Pues le regala a su padre unos prismáticos y se hace un aficionado a lo que hoy se denomina bird watching, a mirar pájaros, que es una cosa que yo también he entrado por ahí a mi afición a las ciencias naturales y me hice biólogo, doctor en biología, etcétera, etcétera. O sea, con unos prismáticos, sí, ver pájaros, pasarte horas en el campo viendo pájaros, viéndolos, sí, y reconociéndolos, e identificándolos, con lo cual pues tú adquieres un conocimiento de campo que se llama densísimo. Y que Félix luego estudia medicina, pero él ya podíamos decir que era un ornitólogo en ciernes, quiere decir, o sea, que se ha dicho que es que no es que era médico, es que no era... Pero qué tontería es esa, o sea, una persona que se mete en la cabeza lo que se tiene que meter alguien para licenciarse en medicina está perfectamente capacitado para que a base de leer y ver libros que Félix no paró de leer en su vida se haga un experto naturalista. Y la gente que hoy todavía dice que es que no era científico, que es que no tenía formación, es algo verdaderamente sorprendente. Además, o sea, Félix nunca se declaró, no estaba de moda esa palabra, ecologista. Él siempre fue naturalista. Efectivamente, ¿no? Que naturalista es no inmiscuirse en la naturaleza. Claro. Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, fue una persona que pues puso en marcha, y esto se ha reconocido también, Benigno Varillo lo cuenta en su libro, o sea, las asociaciones primeras ecologistas, etcétera, etcétera,
se pusieron en marcha gracias a la obra de Félix, gracias al impulso que Félix dio al amor por la naturaleza a través de toda la actividad que desplegó, que ahora iremos viendo un poco antes de llegar a lo que es el meollo de la Operación Bajarí. Pero es que interesa mucho hablar de este hombre, porque este es un hombre, vamos a ver, a mí me gusta decirlo así, que ni estaba ni se le esperaba. Entonces de repente irrumpe, y claro, o sea, es tal el fenómeno mediático que se produce con él, que todos los que en la época estaban estudiando los pájaros, gente que luego pues han sido científicos relevantes, pero que no conocen ni Perry. Por ejemplo, don Francisco Bernín Madrazo, que a mí me dio clase, uno seguramente de los ornitólogos más importantes del siglo XX español. José Antonio Valverde, que fue una de las personas que contribuyó a la fundación de Doñana, como contribuyó también José María Alvareda, que puso en marcha el CSIC. Pero me estás dejando de patata, perdóname la expresión. Es decir, el coto de Doñana no fue un invento de Felipe González, ¿no? Que va, no, claro, venía de antes. Claro. No, es que venía de antes. Un día le podemos dedicar un programa al coto de Doñana. Sí, sería muy interesante. Es historia. Para ver los orígenes. Sí. Para ver cómo en la Segunda República estuvieron a punto de desecarlo. Que no se cuenta esto. O sea, no se cuenta. Que estuvieran a punto de expropiarlo. ¿Por qué? Porque se consideraba que los propietarios de aquellos terrenos pues eran burgueses. Claro. Que había que eliminar y había que quitarles las cosas, como Luis Candelas, y repartirlas entre los pobres, ¿no? ¿Me entiendes? Pues eso pasó en la Segunda República. Que los pobres eran ellos, además. Y la gente dice que no, que es que fue cuando Franco que se quiso desecar. Franco no tuvo nada que ver con la desecación, fueron proyectos que le llegaron y al final, precisamente, fue Franco el que echó a andar la estación biológica de Doñana. Y estando en el gobierno y en la jefatura de Estado, este señor, fue cuando Doñana se protegió. Pues te cojo el guante para hacer un programa sobre Doñana. No, pero es que en ese hay que contar anécdotas ahí, que es que te puedes reír tú de lo que se está contando y de lo que se está diciendo, ¿entiendes? Y uno de los que estuvo en el ajo precisamente y de los que más divulgó la figura del Parque Nacional de Doñana fue Félix Rodríguez de la Fuente. Oye, yo quería recordar que en el 57 Félix Rodríguez de la Fuente se gradúa como en estomatología por Madrid y que en el 61, que esto es una anécdota que yo lo he conocido gracias a tu artículo, trabaja como asesor en la película El Cid, porque he visto que en el artículo hemos puesto una foto donde estaba Félix Rodríguez de la Fuente con Charles Heston. Efectivamente, y con Ramón Menéndez Pidal. Efectivamente, él transcurre su vida un poco, pero fíjate, en paralelo, digamos, sus estudios. Primero, su padre era notario. Su padre, supongo que querría que hiciera notarías. ¿Vale? Pero el nene dice que no, que medicina. Bueno, medicina, pero él en paralelo está absolutamente, dedicado a aprender cetrería. Los primeros pájaros que vuela los vuela cuando está en la mili. Allí, estando en la mili, haciendo la mili, es tal el exotismo del arte de la cetrería, de ver a un tío que coge un pájaro y le vuelve al puño, pues que los militares se van con él a cazar, se lo lleva a cazar, ¿me entiendes? Y entonces los primeros pasos, los primeros apoyos que Félix tiene para echar adelante su carrera como cetrero, los tiene precisamente de los militares con los que estaba haciendo la mili, que son los que le apoyan, que son los que le ponen en contacto, o simultáneamente en ese momento se pone en contacto con Jaime de Foxá, que era el jefe del Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Calza, un ingeniero de montes que le apoyaría durante toda su vida y que fue una pieza clave para que él echara a andar. Le concedieron permisos para capturar aves rapaces, que entonces no era fácil, ¿verdad?, conseguirlos, y bueno, pues él en el año 53 captura su primer halcón. Quiero decir que todo esto va en paralelo y entonces él, una vez que ha hecho la carrera de medicina, ¿verdad?, que acaba en 1952 o en los años 50, pues hace la especialización. Para hacer la especialización se viene a Madrid. Y ahí es donde a Madrid. Pero ya él ha hecho, pues por el exotismo de la práctica del arte de la cetrería, ha hecho alguna demostración en Burgos. Cuando se inaugura la estatua del Cid en Burgos, creo recordar, pues va Félix a hacer unos vuelos allí, la gente se queda flipada. Pero es que luego el alcalde de Burgos le invita a ir en la cabalgata con los halcones, volando a los halcones, y claro, la gente dice, pues ¿este tío quién es? ¿Este tío quién es? ¿Este tío quién es? Se viene a Madrid, ¿entiendes? Y se organiza en la Feria del Campo pues una exposición de cuestiones del campo y tal, y se le invita a Félix a hacer una demostración. Ella había hecho otra, me parece, en el velódromo en San Sebastián y tal, y entonces va Félix y hace una demostración en la Casa de Campo, y hay alguien, que creo que es Jaime de Fosa, que le lleva a hacer una delante de Franco. Una delante de Franco. Efectivamente.
a volar los pajaritos, ¿me entiendes? Y bueno, lo flipa el personal, por supuesto. Ya, pero todo el mundo dice, bueno, pero ¿será posible que le vuelva al pájaro a este señor al puto? Que lo lance y que lo vuelva al puto. Exactamente, esto cómo se hace, pim pam, para acá, para allá, para allá, para allá. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estando aquí, haciendo su especialización, empieza a contactar con una élite. ¿Debido a qué? Pues a dos cosas fundamentales: al exotismo del arte que practica, que solo lo hace él, que lo hace además muy bien, y aparte la locuacidad innata que tiene Félix. O sea, Joaquín Soler Serrano llega a proponer que le hagan miembro de la Real Academia Española, porque es, él dice, español, lo hace así muy gracioso, que de mejor prosodia. Es decir, era una persona... Es decir, para que te hagas una idea, tú has hablado de las enciclopedias que hace de fauna y tal... de los programas, no escribía los guiones. Esto la gente no lo sabe. No escribía los guiones. Salía y se ponía a hablar contra las imágenes. Esa narrativa que tú escuchabas en El hombre y la tierra, lo hace él. Cuando él escribía fauna, pedía a los especialistas con los que colaboraba que le escribieran 2 folios del león, 2 folios del lince, 2 folios de tal. Los cogía y de viva voz se ponía a hablar. ¿Qué pasa en Madrid que es determinante también? Hombre, en Madrid está el centro neurálgico de las comunicaciones. Pues claro, este hombre entra por arriba, digamos, en el escalafón social. Y entonces, de repente, se pone en contacto con gente muy importante, importantísima. Hasta el punto de que él pues empieza a colaborar con medios de comunicación, empieza a colaborar con radio, empieza a colaborar con televisión, primero en apariciones fugaces, mínimas, pero claro, como es un tío que habla tan bien, que improvisa llama la bien, atención, atrae, que acaba tajantemente en el tiempo adecuado las intervenciones en los programas, justo ateniéndose a tiempo, etcétera, pues empieza a crear una fama que le hace pues colaborar como asesor en la película del Cid, pero además también, como cuento en el artículo que pueden todos los oyentes leer en Radio Ya, es encargado para una misión que consiste en llevarle al rey Saud de Arabia Saudí de regalo un par de halcones. ¿Por qué? Pues porque había que llevarse con él bien, porque entonces hacía falta energía y hacía falta petróleo, y entonces este señor le mandan. Estamos hablando del año 1962, cuando Félix Rodríguez de la Fuente es encargado de llevar 2 halcones del gobierno de España, un regalo al rey de Arabia Saudita. Efectivamente. Es tal el éxito de la misión, porque claro, hacía falta saber que a los árabes esto era un regalo que les iba a gustar. De hecho, en las tratativas de cómo hacer para los halcones y tal, Félix aporta lo que él sabe, y es, oye, no se le pueden llevar unos halcones entre comillas usados, porque esta gente no quiere que tú le lleves su halcón y se lo regales su halcón. Tiene que ser halcones que capturemos para él y que los adiestre él, que los amansemos un poco, que los aprendamos a estarse quietecitos en el puño, pero regalárselos, digamos así, salvajes, para que sean ellos los que lo maestren. Y eso era algo que no sabía cualquiera. Sin embargo, sí sabía Félix Rodríguez de la Fuente, y allí fue enviado. Y allí fue el tío. Y no solamente impresionó tanto a este señor, al rey Saud, que a partir de ese momento prácticamente iba todos los años invitado por él a volar los pájaros con él. O sea, Félix de la Fuente a partir de ese momento todos los años iba a Arabia Saudita Efectivamente. Pero cuando él llega a Madrid hay otro suceso que a mí quiero reseñar, que es determinante en que Félix al final ponga su cuartel general en Madrid para trabajar. Es verdad que aquí es donde más oportunidades hay, es verdad que aquí es donde le empiezan a ofrecer. Él había hecho un centro de cetrería para adiestramiento de aves en Burgos, creo que en Briviesca, pero se lo trae aquí a Madrid después de las demostraciones en la Feria del Campo. Le dan aquí instalaciones en la Feria del Campo para que él tenga pájaros, para que los vuele, para hacer sus demostraciones. Empieza a dar cursillos, monta el primer club español de cetrería. El primer club español lo monta él, etcétera. O sea, empieza a hacer una serie de cosas, se empieza, digamos, a institucionalizar su actividad. Fíjate el venazo en el buen sentido que tenía Félix con el tema de la cetrería, que estando como estaba, trabajando en una consulta de estomatólogo, porque se hace dentista, que podía haber vivido toda la vida de dentista, decide abandonar ese trabajo y saltar al vacío. Saltar como sus halcones, en picado. Se tira en picado a recuperar la cetrería seriamente y a trabajar, y con la ilusión de ganarse la vida con esto, con la cetrería, recuperando la cetrería, montando un centro de adiestramiento, montando clubes, montando cursillos a gente noble,
que cuando le ven a él volar los pájaros, dicen, me cachis en la mar. Y él les dice, oye, que eran nobles los que usaban esto, ¿por qué no os apuntáis? La gente se apunta y empieza a enseñar a volar los halcones a la gente, al tiempo que nunca pierde el contacto directo con científicos y con instituciones científicas. ¿Dónde empieza él, por ejemplo, a tener contacto con instituciones científicas? Con la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, que es una sociedad de ciencias fundada en 1948, que es una de las que primero institucionaliza. En el año 48, señoras y señores, que nos están contando mal las cosas, que es que parece que efectivamente, como tú decías antes, Felipe González inventó Doñana. Pues en el año 48 es cuando empiezan los anillamientos serios en España de aves para estudiar las migraciones. Y fíjate, la sociedad Aranzadi. Claro, Félix Rodríguez La Fuente, a los más jóvenes del lugar, por decirlo de alguna manera, nos llega con esas series de televisión. Pero hay que decir que en el 66 ya dirige y presenta, si no me equivoco, Alfonso, la película Alas y Garras. Efectivamente. De la que también es guionista y cosecha varios títulos internacionales. Efectivamente. ¿No? Y así llega hasta el 68, ¿no? Cuando los directivos de televisión le encargan la responsabilidad de ponerse al frente de un programa que se llama Fauna. Efectivamente, ahí está. Y simultáneamente, creo, más o menos coincide en el tiempo que Salvalde contrata para hacer la enciclopedia. Entonces, como es simultáneo, pues Televisión Española se enfada porque dice no se puede llamar igual que la enciclopedia, porque tal, porque cual. Me parece que le cambian. Que fue mítica esa de 14 Salvalde, millones de ejemplares, sí, pero... Sí. Quiero decir, yo la tengo, y en todos, y además cuenta alguien que trabajó con él en la redacción. En la redacción de Fauna, lo ha contado varias veces y está en internet, en acceso gratuito, en algunas entrevistas que se le han hecho. Por cierto, en la revista que dirijo, en Arbor, en esa revista hay una entrevista en el último número a Miguel Delibes, hijo del famoso escritor, que dice que cuando él hizo sus estancias postdoctorales en el extranjero, después de haber colaborado con Félix en la redacción de esa enciclopedia de Fauna, estaba esa enciclopedia traducida a 13 idiomas y estaba en todos los museos de historia natural del mundo. Fíjate, del mundo, macho. Alfonso, ¿por qué es tan importante en la vida de Félix Rodríguez La Fuente en el año 68? Pues mira, es muy importante porque, como tú decías, en ese año se juntan varias cosas. En ese año se junta Fauna, en ese año se junta la enciclopedia, en ese año se junta un programa de televisión, pero él ya había hecho multitud de intervenciones. Él era escritor, por ejemplo, de Blanco y Negro. En ABC. Había hecho un montón de intervenciones en radio. Es más, antes he dejado de decir que una de las cosas que hace que Félix se quede aquí es que forma su familia aquí. Se enamora de una mujer bellísima que es Marcelle Geneviève Parmentier, que es una francesa parisina que está trabajando aquí en Madrid, y además es que se cuenta en el libro de Benigno Varillas precisamente cómo se encuentran, ¿no? Ella lo ha contado. Hoy la viuda de Félix, una señora respetabilísima que sigue siendo bellísima, y que echó a andar la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, etcétera, que siguió con una empresa que montó Félix, que ahora hablaremos de ella, como consecuencia de Operación Bajarí, que ha seguido hasta hace unos años, Alcándara de la Matilla. Hasta hace unos años ha seguido viva esa empresa y la ha llevado la viuda. Porque, quiero decir, entonces, formó aquí su familia y eso ya le hizo asentarse en Madrid. Y entonces, a partir de ese momento, eso fue, me parece que fue antes, me parece que fue en el 66, bueno, no recuerdo porque ahora me bailan las fechas, pero fue ahí cuando él, digamos, ya echa raíces en Madrid. Mucho antes ha abandonado totalmente la clínica del Doctor Sol, donde él trabajaba para ganarse la vida como dentista, y entonces pues él empieza sus proyectos. Quiere crear un club internacional de halconeros. Quiero decir, fíjate, en 1960 le da la Federación Nacional de Caza, en la persona de su presidente Joaquín España Cantós, le da un diploma de reconocimiento a su labor en recuperar la cetrería. Es decir, que él va teniendo hitos que le van estimulando a seguir adelante con ese proyecto que él tiene, con ese sueño que él tiene de resucitar la cetrería en España. Y todo lo demás sucede, va viniendo. Se funda Televisión Española y claro, es que en ese momento es la persona más conocida que habla de ciencias naturales. Y es una persona que tiene una capacidad de comunicar, una capacidad de ilusionar a los que le escuchan, que es que se lo lleva de calle. Entonces empieza a hacer programas de la tele, empieza a tener programas en radio y ya aquello empieza y se convierte en el personaje de los más influyentes. A mí me gusta decir que Félix es el naturalista español más importante del siglo XX y además
que es el mejor divulgador científico de la historia de España. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque en España en ese momento, que viene de atrás también, que viene de atrás, que viene de primeros del siglo XX, hay una ley de exterminar todos aquellos que se consideran en ese momento enemigos de la caza. Exterminar los enemigos de la caza. Se forman las juntas de extinción de animales dañinos, me parece que se llamaban. Los años 50 o por ahí. Y se paga por garras de halcón, por garras de gavilán, por garras de águila real, por garras de águila imperial. Ya se pagaba por acabar matando los lobos, etcétera, etcétera. Bueno, Félix empieza con sus programas y se produce una cosa insólita. Y es que es tal el respeto, el amor. Tiene un mensaje Félix muy interesante, que es un mensaje que Miguel Delibes ha dicho, con bastante acierto, que es distinto al del resto de los naturalistas que hacen documentales en ese momento en el mundo. Porque Félix emplea un modo de hablar ecológico. Es decir, la relación de los animales con el entorno, con el medio ambiente, con las plantas. En su programa, él es pionero a nivel mundial en eso. Pero eso, al final, con rigor científico, absoluto. Eso, al final, lo que le hace es que la gente despierta tal amor y tal pasión que todos estábamos enganchados a los programas de Félix. Yo lo veía en casa. Tiro, rarirariro, tiro, rariraró, tiro, rarirariro, tiro, rariraró. La magnífica música que hizo Antón García Abril. Pues esa música que nos enganchaba a todos, nos hizo a todos tener una sensibilidad enorme hacia la naturaleza. ¿Y qué pasó? Pues que al cabo de un poco de tiempo se derogó esa ley. Tú imagínate en qué momento se deroga esa ley, Hace 40 años, tu programa. Bueno, pues se derogó esa ley, se protegió al lobo. ¿Por qué solamente hay lobos en España y no en el resto de países de Europa? Porque los demás países se exterminaron. Y aquí no. Fue la primera ley de protección de aves rapaces de Europa. En España. En España, como consecuencia de la actividad de Félix. Se derogaron esas leyes. Pero no solamente eso. El mensaje conservacionista de Félix hizo que se protegiera la gacela mor, que no desaparecieran los caballos asturcones, que se defendiesen sitios como el bosque de Muriello, como Doñana, como las tablas de Daimiel, como la dehesa del Saler, como la Albufera de Valencia. Estamos hablando de una obra que hace Félix que va muchísimo más allá de la obra de los científicos del momento, que es mucho más importante que lo que hicieron muchos científicos del momento, a los que, insisto, nadie conoce. O sea, la labor de divulgación científica es fundamental. Y en este momento, Cabañeros. Y en este momento se ve claro, por la acción de este señor que hacía el primer refugio de aves de presa particular, pagado de fuentes privadas, es el refugio de aves de presa de Montejo de la Vega, que es el primer territorio en el cual se hacen campamentos de niños, que hoy se hacen campamentos de niños en la naturaleza. Pero fíjate, y todo esto sin estar adscrito a un partido político. Nada. No hacía falta no. La pantomima de... Nada, es porque era una máquina. Y él solo, y luego funda la sección española, es socio fundador de la Sociedad Española de Ornitología, que se funda en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es fundador de Asociación para la Defensa de la Naturaleza, ADENA, que es la parte española del World Wildlife Fund, que es el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza. ADENA es la que paga la recuperación de los asturcones. ADENA, pasta que Félix consigue porque es un líder absoluto y total, paga en la reserva de Montejo. Y el mensaje conservacionista que él traslada a la ciudadanía, Félix el amigo de los animales, es otro de los títulos con los cuales se alude a él, porque así se presentaba en televisión y así se presentaba en radio. Vamos a hacer, Alfonso, una brevísima pausa, si Muy te bien. parece, y continuamos y ya nos metemos en 1970, que ya creo que ya es el reconocimiento mundial, a partir del 70 hasta su fallecimiento. Y hablamos de Operación Bajarí. Sí, pues yo creo que sí, ha llegado el momento. Ese es el motivo de todo esto. Exactamente. Hablar de tu último artículo aquí en Radio Ya, que es Operación Bajarín. Perfecto, muy bien. Volvemos ahora mismo. Fictes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fictes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fictes, info@fictes.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor.
Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en samerdecor.com. Arrocería de Augusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería de Augusto. Mucho más que arroz. La reconquista de España, del Tebib a Rumi. Colección facsímil completa de 34 números en edición limitada, numerada y firmada por doña Carmen Franco Polo, prologada por José Utrera Molina y presentada en una exclusiva caja. Puede ser suya por 500 euros. Contáctenos en secretaría@fnff.es o en el teléfono 91 541 2122. Repetimos, secretaría@fnff.es o en el teléfono 91 541 2122. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado, aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Pues seguimos adelante en 40 años en historia, en una época, hablando sobre la figura de Félix Rodríguez de la Fuente y, muy importante, hablando sobre la operación Bajarí. Querido Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, yo creo que ha quedado suficientemente ilustrada. Nunca será suficiente la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Desde luego. Hombre, déjame decir que para todos aquellos detractores suyos, que todavía los hay, que dicen que es que si no era científico y tal, Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70 dio clase en la Universidad Complutense de la mano de Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, y por celos no le dejaron erigir el Instituto de Investigaciones Zoológicas especializado en etología, porque a todo esto un premio Nobel de etología, comportamiento animal, del cual Félix era un experto reconocido a nivel internacional, Konrad Lorenz fue quien le hizo el prólogo de fauna. O sea que estos son indicios claros para que la gente, y todavía lo soy detractores de Félix, pues sepan un poquito por dónde va la hebra y no digan cosas pues que no son verdaderamente ciertas. Y todo esto en una época, ¿verdad?, en la que todo eran aquí demonios, abusos, no sé qué, y la gente no sabe que personajes que están idolatrados hasta la náusea, como Salvador Calderón de la Institución Libre de Enseñanza, era un hombre que fomentaba, hablaba de las aves útiles y de las inútiles, y fomentaba el exterminio de las rapaces, porque según él, don Salvador Calderón, él decía que eran inútiles. Esto era en el primer tercio del siglo XX. Es decir, gente de la Institución Libre de Enseñanza. Es que esto la gente no lo sabe. Que son la gente que nos quiere poner como modelo, por cierto. Efectivamente, y ahí está. Y que al final, pues es mejor, como dice el Evangelio, el que libre esté de pecado, que tire la primera piedra. O sea, no empecemos a enredar, porque hay gente que decía muchas tonterías en épocas y que están ahí, están escritas y no se pueden olvidar, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quería añadir este par de anécdotas y para completar un poco la glosa que hemos hecho de la figura de Félix. Y bueno, pues en el año 68, señoras y señores, ocurre una cosa, y es que un asesor del ejército americano pues habla con las autoridades de la base de utilización conjunta de Torrejón de Ardoz. De Torrejón de Ardoz, ¿no? Porque en el año 67 me parece que fueron 100 millones de pesetas en pérdidas por accidentes, consistentes en que los cazas, cuando despegaban, se estrellaban contra sisones, que son unos pájaros. ¿Contra pajaritos? Exactamente, que estaban por allí. O se metían en las hélices y había... Efectivamente. Bueno, pues estaban por allí los pajaritos, ¿verdad? Y lo que ocurría era, efectivamente, que se estrellaban. Entonces, el teniente coronel Graham,
que era director de la United Peregrine Society, asesoró a los responsables de las Fuerzas Armadas, esto lo podéis ver en el artículo que está en la web, en Radio Ya, de la base aérea de Torrejón, y dijo: oye, aquí hay un pavo, aquí en España, que es un figura, que maneja los halcones, y que puede ayudaros a espantar las aves de los alrededores de la base aérea de Torrejón de Ardoz. ¿Por qué no lo llamáis? Y le llamaron. Y entonces Félix puso en marcha la Operación Bajarí. Hay un par de webs de acceso libre y gratuito en internet, si la gente mete Operación Bajarí o Halcones, de programas donde el propio Félix graba la historia, un poco por encima, no tan detallada que estamos dando aquí, de Operación Bajarí. La Operación Bajarí consiste en los Estados Unidos deciden contratar a Félix Rodríguez de la Fuente para que les ayuden en el aeropuerto, las instalaciones de la base aérea de Torrejón de Ardoz, la base militar conjunta norteamericana española, para que desaparezcan o se minimicen los accidentes que estaba habiendo por consecuencia de los pájaros que sobrevolaban la zona. Efectivamente, y en agosto de 1968 Félix de la Fuente pone en marcha esta operación. Se apoya en un colega suyo, amiguete, que todavía anda por ahí y le dan homenajes porque es un tío importante en la cetrería, Fulco Tosti di Balminuta. Este nombre tan exótico, pues este señor también se suma a la hazaña, además de otros como Mauricio López y finalmente Ernesto Junco. Estos son los cetreros que Félix enseña y se ponen en marcha. Bueno, ¿qué te crees que ocurrió en el año 68, querido Javier? Accidentes cero, macho. Accidente cero a partir de... Cero patatero, es decir, se acabó. Todos los días insiste mucho Félix en que, y se insiste hoy todavía, pues claro, eso hay que saberlo hacer. Hay que volar todos los días a los pájaros, por la mañana, por la tarde. En el fondo consiste en una manera sostenible de hacer frente a esto. Y de hacerlo de manera respetuosa con la naturaleza y de hacerlo además sin necesidad de, pues por ejemplo a base de la caza, abatir piezas o abatir o envenenarnos. Claro, exacto. Los pájaros, que no son tontos, cuando ven a los halcones dicen: esto es el cazadero de este halcón, vámonos de aquí, chavales, chavalas, aquí estamos sobrando, no sea que nos meta un cosquín y entonces nos quedemos tal. Y se van. ¿Qué pasa? Pues que esto inmediatamente las autoridades de aviación civil de la época se dan cuenta. Trasciende. Pero caramba, ¿será posible? En el año 70 dicen los del aeropuerto de Barajas: oye, ¿por qué no montas aquí un voladero de esto, de tal y cual, y esto y el otro? En el año 70, Operación Bajarí 2. ¿Cómo sería la cosa? Y la fama que Félix estaba adquiriendo, que esto tiene un impacto a nivel internacional, en prensa internacional, impresionante. Y no es que Félix se inventara esto, cuidado, yo tengo que decir que ya había habido previamente, sobre todo en Gran Bretaña. Sí, pero Félix lo populariza, en Escocia, ¿no? Y lo pone pero Félix, con éxito. Félix lo planifica en España, lo difunde a los medios, nada menos que con el ejército estadounidense, y se empieza a divulgar por toda Europa. Entonces, a nivel internacional empieza a ocurrir que se retoma la cetrería como medio de seguridad aérea. Pero en España, después de Barajas, se lo lleva a la base aérea de Morón. Y luego empiezan los aeropuertos, pum, 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 a tener halcones. Bueno, yo he de decirte que en el Santiago Bernabéu actualmente hay halcones que están preparados por el club, porque las palomas se comen las palomas y se vuelan comen las semillas del césped. Sí, y se vuelan en el Calderón, y se vuelan en un montón de sitios, y se vuelan en viñedos, y se vuelan en plantaciones agrícolas, y se vuelan pájaros en... ahora mismo hay más de 20 aeropuertos en España, ahora que lo siguen utilizando, o sea, más de 20 aeropuertos. Más de 20 aeropuertos que siguen utilizando. No. Y además hay una obra muy interesante que la gente puede adquirir si se quiere ilustrar más en el tema, que es un cuaderno de AENA, el cuaderno número 5 de AENA, titulado Las aves en los aeropuertos, la utilización de la cetrería. Y que es un libro que pueden comprar a un módico precio, pues aquí habla un poco de todo eso y por supuesto hace una referencia directa a lo que fue Operación Bajarí y todo lo que ha ocurrido después, que ahora hablaremos un poco de ello. Oye, la verdad es que la vida y la obra de Félix Rodríguez de la Fuente es inagotable, ¿no? Sí. Hombre, fue tal la importancia que tuvo internacionalmente en ese momento en el que él hace Operación Bajarí 1 y 2, que el Comité Internacional
de choques aéreos contra pájaros, me parece que se llama el Bird Strike European Committee, entonces, que hoy es International Committee, le llama a Copenhague para que dé cuenta de la experiencia de Operación Bajarí. Y él da cuenta del éxito absoluto y total, que además tiene lugar la eliminación de los pájaros de los aeropuertos con un mínimo abatimiento de pájaros, o sea, que no hay que matarlos, que no hay que matarlos. Y además con un éxito, como digo, de tal calibre que hasta este comité internacional de expertos le llama y él cuenta su experiencia, y la experiencia se difunde, y entonces en muchos aeropuertos, no solamente de España sino internacionales, este es un sistema que se pone en marcha de una manera exitosa. Fíjate, tú cuentas en tu artículo, en el artículo que he publicado recientemente en radioya.es, que Rodríguez Lafuente ha sido, ¿cómo diría yo?, fuente de inspiración en todos vosotros para que os dedicáis a esto a esto tan complicado que es la ciencia, ¿no? Sí, es así. Yo creo que es una persona... Hoy se habla mucho de esto. Fomentar las vocaciones científicas. Eso Félix lo hizo sin saber que se llamaba fomentar las vocaciones científicas. Pero lo hizo además, oye, y yo invito, si hay alguien que se quiera entretener, que trabaje en Internet y diga cuánta gente hemos dicho que una de las personas que más influyó en que nosotros fuéramos después científicos fue Félix. Porque seguramente que se puedan hacer números y se vea que fue el mayor creador de vocaciones científicas de la historia de España. ¿A base de qué? Pues a base de programas como Planeta Azul. Bueno, yo te quería preguntar de eso. Lo más reseñable, bueno, El hombre y la tierra, fauna ibérica, Planeta Azul, ¿no? Planeta Azul quizás ahí empieza todo. Sí. Hablo de su paso por televisión, que eso fue lo que le hizo ya mundialmente famoso. Claro, ¿no? él ahí, popularmente digamos, famoso. Yo era famoso, sí. Pero Él ahí, digamos que alcanza ya una categoría internacional de un calibre tal, que, es que hizo 130 y tantos o 50 y tantos programas desde octubre de 1970 a marzo de 1973, de Planeta Azul. Luego del hombre y la tierra, 92 capítulos entre el 74 y el 79, O sea, cuidado. ¿Sabes una cosa que dice Miguel Delibes, que yo estoy completamente de acuerdo? Que tuvo, entre otros aciertos, aparte de su don natural y aparte de su enfoque ecológico, siempre hablar de la relación entre los elementos, nunca hablar de las especies en estático, que puso de relieve lo cercano. Es que él luego hizo fauna ibérica, que puso en valor lo que tenemos cerca, que no solamente habló de animales del África, no solamente habló de eso. ¿Y qué pasó? Pues que eso a la gente le impactó muchísimo. Le impactó, pero muchísimo. Y entonces, pues, al final, eso es lo que crea, pues, esa, digamos así, pues, mentalidad colectiva proteccionista, mentalidad colectiva de respeto a la naturaleza, que hizo que en España, en esa época, pues, se erigiese la primera ley protectora de aves rapaces, que se protegiera el lobo, que en el resto de Europa se exterminó porque no se protegió, y es en esta época. Fíjate que hay series, perdóname, que han pasado a la historia, ¿no? Pero hay esos capítulos que Félix Rodríguez Lafuente hizo en Hispanoamérica, en la selva, en la Amazonia, claro. Aquellas tribus que él nos dio a conocer a todos nosotros, ¿no? La serie americana del hombre y la tierra, claro. Aquellas filmaciones, yo creo que han quedado en la retina de todos nosotros, ¿no? No, por supuesto, y al águila cogiendo a la cabra efectivamente. El alimoche rompiendo el huevo, sin haber visto a nadie romperlo, sino que era un comportamiento, como él dice, ¿es adquirido o es innato? Pues no es innato, evidentemente aquí el animal no ha visto a nadie romper un huevo, nosotros tampoco lo hemos roto, y sin embargo el animal ha cogido y ha hecho eso. Félix fue una verdadera maravilla torda, y la lástima es, por ejemplo, yo siento mucho que no se entendiera bien con los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o bien lo suficiente como para que si hubieran hecho algo porque Félix hubiese colaborado con ellos, y no lo hubieran en ocasiones hecho, pues, ¿no? por celos, el vacío, porque en el fondo lo que creían les daba envidia, ¿me entiendes? Si no hubieran hecho eso, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en esa época en la que Félix trabaja, es decir, al poco de surgir habría sido conocidísimo por todos los españoles. Todavía hoy nos estamos peleando para que los periodistas escriban bien
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si hubieran dejado a Félix colaborar con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, si hubieran sufragado un proyecto que él llegó a escribir para el estudio de las rapaces en España, si lo hubieran apoyado, fíjate que a Félix se le invitó, incluso con el éxito de la cetrería y su capacidad de comunicar, entonces ministro de Turismo, Fraga, le invitó a fomentar el turismo también a través de la cetrería, la visita a España, y se habló de construir el Castillo de los Halcones, y uno de los sitios que se reconoció como posible lugar donde hacer ese Castillo de los Halcones fue el Castillo de Zorita, que está en la provincia de Guadalajara. Según sales por la carretera a Barcelona, por la A2, pues en ese Castillo de Zorita estuvo previsto dárselo a Félix para que allí hiciera el Castillo de los Halcones y hiciera como atractivo turístico demostraciones de volar pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue tal la importancia que tuvo. Fíjate, te voy a contar otra anécdota. En el año 82, el rey Juan Carlos I reeditó eso que había hecho Félix en los años 60, de llevar de regalo a un príncipe saudí, concretamente en este caso al rey Caleb. Y fue entonces, se dirigió a la viuda de Félix, ya lamentablemente ya viuda, a doña Marcel, y le dijo: me he puesto a echar a un cable, porque le quiero regalar, igual que su esposo le llevó unos halcones al rey saudí en aquel momento, pues a mí me gustaría al rey Caleb también, como signo de amistad. Y doña Marcel se puso en contacto con un cetrero entonces famoso, Tom Cade, y le regalaron 2 halcones gerifaltes. Y en la comitiva de la visita al rey Caleb fue también, aparte de este cetrero, pues doña Marcel y otro cetrero que también es muy famoso, que Félix formó, que trabajó con él, etcétera, que es Aurelio Pérez. O sea que tú fíjate, y no solo eso, luego se llevaron a cabo vuelos de aves para expulsar las aves de la estación de seguimiento aeroespacial de Robledo de Chabela, de la NASA. O sea, te quiero decir que y no solo eso, después de fallecido Félix, siguió y se creó el Safari Park en Aldea del Fresno, que creo que el Maquer de Griñón y alguno más siguió en adelante, y ahí fue donde yo vi las primeras demostraciones de vuelo de aves rapaces, que hoy están muy extendidas, pero fue ahí donde se cultivaron y donde se siguen haciendo, en un paraje natural bellísimo. Y todo esto empezó pues en España, empezó en Madrid, empezó en Torrejón de Ardoz, empezó de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente, que es un señor que vamos, que hay que descubrirse, solamente por las vidas que se han salvado, por el dinero que se ha dejado de gastar en reparar los aviones que se estrellaban con los pájaros. La cetrería debería ser respetada y don Félix Rodríguez de la Fuente debería ser venerado más si cabe todavía, porque verdaderamente fue algo increíble. Yo voy a dar 2 datos. En el programa Planeta Azul, emitido el 18 de septiembre del 71, y en el programa Altanería, la primera parte de la serie El hombre y la tierra, emitida el 26 de marzo del 76, esos 2 programas están colgados de internet y la gente puede deleitarse con una cosa que aquí no tenemos, porque la radio es así, es voz, deleitarse con imágenes de todo esto contado por Félix. Fíjate, Alfonso, que el 4 de marzo del 80, ante los Reyes de España, Félix presenta en el Centro Cultural Villa de Madrid el que sería su último documento, titulado Estrategia Mundial para la Conservación de Recursos Vivos y el logro de un desarrollo sostenido. La palabra sostenido ya la estaba utilizando Félix Rodríguez de la Fuente, hablo del año 80. Absolutamente. La fatalidad quiso que el 14 de marzo, justo cuando el mismo día que cumplía 52 años, haciendo lo que más le gustaba, que era su trabajo, grabando una serie de capítulos en Alaska, se matara en un extraño accidente de avioneta, ¿no? Con una cámara de televisión española, si no me equivoco era un cámara, Teodoro Roa, y su ayudante Alberto Mariano Huesca. Efectivamente, fue un... En Alaska. Y estaba rodando la carrera de trineos tirados por perros más importante del mundo. Fíjate, hay una curiosidad, se me pone la piel de gallina, me acuerdo perfectamente el disgustazo. Dicen que antes de montar en la avioneta dijo, había parecido un bonito día, él ese mismo día, esa semana había estado molesto, muy molesto. El día 10 es cuando junto al equipo del Hombre y la Tierra se trasladan
Alaska. Hablo del 10 de marzo. 4 días después se produce el fatal accidente y parece ser que esa semana estaba muy molesto con un dolor de muelas. Pero ese día amaneció bien y dijo: qué bonito día para morir. Una cosa Sí, de estas eso... que queda, una cosa que no se sabe si forma parte de la leyenda o en la mitología. Efectivamente, eso comentan, pero yo terminaría diciendo que, o sea, fijaros lo que puede llegar a hacer un hombre al que se le llenó la cabeza de pájaros. Es decir, le dio la vuelta a cosas que era imposible e impensable que en la época en la que ocurrieron se les diera la vuelta. Le dio la vuelta a leyes, le dio la vuelta a una sociedad que estaba dormida, nos metió la naturaleza en casa. Fue una obra la que hizo Félix que todavía vivimos de ella. Uh-huh. Y solamente por eso yo creo que debería de reeditarse su obra, solamente por eso la biografía de Benigno Varillas, solamente por eso el libro de Javier Ceballos, Soltando Pihuelas. Todos estos libros que hemos estado comentando durante este rato, deben ser leídos y debe ser recuperada esta figura que es crucial, que es absolutamente crucial. En Madrid se le han dedicado parques, tiene monumentos, está en el Museo de Cera. Por cierto, que vaya estatua que le hicieron, pobrecito. Lamentable, en el Museo de Cera. El Museo de Cera suele pasar esas en Madrid, cosas. Pero bueno, ¿pero qué le vamos a hacer? Ahí está, para que la gente que lo quiera ver lo vea. Pero desde luego su obra perdura, somos muchos los que lo podemos celebrar en este año, en este 2018, que se conmemoran los 90 años de su nacimiento y que coinciden con los 50 años, efectivamente, que fue cuando él puso en marcha Operación Bajarí. Hay que recordar que fue el año 1968, que no fue un invento de Felipe González ni nada de esto, que hablamos del año 68. Nos queda hablar de Doñana un día de estos, un programa de estos, y vamos a prepararlo. Vamos configurando temas según vamos aquí transmitiéndonos las inquietudes y calentando motores antes de que nos ponemos en antena, porque hay una cantidad de temas enorme que yo creo que la gente debe ser informada, y como en otro sitio no te dejan, porque tienes que contar lo políticamente correcto, porque tienes que contar el pensamiento único, porque tienes que contar las versiones de las cosas como nos quieren hacer creer que ocurrieron, pues ahí se poda mucho la información que se da, entonces solamente se cuentan parte de las cosas. Fíjate, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, antes de ir acabando, ¿crees que a Félix Rodríguez de la Fuente se le ha hecho justicia verdaderamente? Porque también hay una corriente de estas ecologista verde que no se sabe muy bien por qué le ha atacado frontalmente. Sí, es algo que uno no sale de su asombro. Yo creo que por celos, porque seguro, no cabe la menor duda de que quien más ha hecho por el conservacionismo español en el siglo XX es Félix Rodríguez de la Fuente. O sea, es que eso no puede caber duda. Y quien puso en marcha todos los movimientos conservacionistas. Lo que pasa es que luego, como suele hacer, las ideologías de izquierdas se apropian de cosas las cosas que ya estaban inventadas. Claro, por supuesto que ya estaban inventadas. Y entonces dicen que son ellos, pero no es cierto, no es verdad, absolutamente. No es verdad en absoluto eso. Bueno, esperemos que lo políticamente correcto y que estas ideologías de izquierda o que esta ley de memoria histórica no nos borre la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, ese que tanto hizo por la naturaleza, por el conservacionismo, ese que tanto hizo por acercarnos a ese maravilloso mundo de la fauna y la tierra, ¿no? Efectivamente, así es. Yo estoy muy contento de que me hayas dado esta oportunidad, Javier, de hablar a la gente de esto. Yo espero que esto se escuche, espero que se vea, espero que se lea la noticia. Estoy inmerso en un estudio. Aquí me he traído, tú has visto los cuadernos, las hojas, porque todavía no lo he terminado. El artículo definitivo, que a ver si me publican en alguna revista, será mucho más grande, pero hombre, una cosa para que la gente esté informada. Operación Bajarí en Radio Ya. No, y además está colgada y como primicia en España, y si no, que la gente lo vea, porque todavía de Operación Bajarí este 2018 no se ha dicho nada, y lo hemos dicho nosotros aquí en Radio Ya, los primeros. Como siempre, un placer, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, tenerte aquí en el micrófono de Radio Ya. Cada día aprendemos más contigo, ¿eh? El placer ha sido mío, y nada, pues seguiremos aprendiendo todos juntos. Espero que este programa les haya gustado tanto como a mí. Nosotros prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Radio Ya, a 40 años. Historia en una época.